cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Así nos ponemos más mundialeros. Le agradecemos a aquellos que se han sumado en esta noche y a los que están siguiendo quizás a través del audio también la serie 3. Esta noche tenemos ya los libritos, ¿sí? Todos aquellos, miren, ya tenemos aquí, está calentito, recién sacado del horno, ¡ay, me quema! Está recién sacado del horno, así que todos aquellos que quieran este ejemplar tienen que hablar con Fer. No sé si tenemos cantidad para todos. ¡Vamos todavía! Es un material muy interesante, tiene un costo propio de la impresión, pero es un lindo material no solamente para revisarlo y usarlo como herramienta en lo personal, en lo familiar, sino también para bendecir a otros. En esta noche vamos a continuar, tenemos un temazo, hoy vamos a hablar de la función de nuestra mente, cómo funciona nuestra mente. Solamente para que tengamos alguna idea, la ciencia médica ha avanzado en descubrir el cuerpo humano de manera increíble, con un montón desde los microscopios para poder ver las células más pequeñas del organismo, hasta aparatos como tomógrafo que podemos ver lo que pasa por dentro. Pero hay algo en lo cual la ciencia médica sigue estudiando, investigando, y según algunos que practican la neurociencia, se dice que del cerebro se conoce con viento a favor quizás un 10%. La capacidad que tiene el cerebro es difícil de medir. La cantidad de libros que se pueden guardar acá, no existen pendrive ni discos rígidos de ningún aparato que puedan guardar tantas cosas como las que puede guardar nuestro cerebro. Por eso, cuando David le tiene que apuntar al gigante, le apunta a la cabeza. Por eso, cuando el enemigo quiere frenar la vida de alguien y frustrarla, sabe que apuntándole aquí puede frustrar un montón de planes de Dios para nuestra vida. Yo quiero que tengamos nuestra oración y ya arrancamos en esta noche. Señor, qué bueno que eres. Gracias porque nos has diseñado a tu imagen y semejanza. Nos diste un cuerpo, nos diste un alma, nos diste un espíritu. Señor, y cuando nos ves, no ves solamente lo que vemos nosotros que está delante de nuestros ojos. Ves lo más profundo, ves lo que nadie ve. Por eso sabes cómo resolver y sanar esos dolores, esas heridas y esas cosas que a veces nos limitan tanto en nuestra vida. Queremos exponernos a la luz de tu palabra para que en esta noche, al meditarla juntos, seamos bendecidos, seamos sanados, seamos enriquecidos. Que tu voluntad, Señor, pueda ser revelada a nuestra mente y a nuestro corazón en esta noche. Dedicamos este tiempo juntos. Gracias por ser tan bueno. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hay cafecito, hay matecito. Hoy vamos a ver la función de nuestra mente. Creo que va a aparecer ahí. Allí está. Saben que la Biblia habla mucho acerca de nuestra mente. Cuando la Biblia habla en Filipenses 1:6 de que el Señor que comenzó en nosotros a hacer una buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día de Jesucristo? No es el día de cumpleaños, no es Navidad, es cuando Él venga. Quiere decir que de aquí en más todos nosotros somos productos no terminados hasta que Él venga. Estamos en ese proceso de ir creciendo, de ir sanando, de ir pareciéndonos más a Jesús. Así que qué bueno saber de que todos nosotros todavía necesitamos seguir creciendo y seguir cambiando. A veces los adultos nos endurecemos y decimos, bueno, yo ya estoy, es lo que hay. El que me conoce así, me amará así y se la aguantará así. Pero no es muy sabio hablar de esa forma. Porque el Espíritu de Dios, una de las misiones que hace dentro del corazón de aquel que cree en Jesús es ir santificándonos.
¿Qué es esto de santificar? La palabra santificar tiene que ver con dedicar para Dios esas áreas de la vida donde todavía Dios no reina, el Señor no reina. Así que una de esas áreas es nuestra mente. Vamos a leer la primera parte que dice, ¿cómo es posible que lo sucedido en el pasado nos siga molestando tanto? Queremos negar esa realidad diciéndonos, ya no me duele tanto, está olvidado, ahora me siento mejor, pero seguimos acomplejados y deprimidos. Hoy pensaba de que tantas personas tienen la misma capacidad, las mismas oportunidades. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios hoy le dio la oportunidad a todo ser humano que está vivo. ¿Qué fue lo que nos limitó para no aprovechar esa oportunidad? ¿Qué fue lo que nos impulsó para aprovecharla? Tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar. Una de las formas que muchas veces la Biblia habla sobre cómo debemos cambiar, tiene que ver con ir cambiando nuestra forma de pensar. Algunos versículos para que vayamos buscando antes de que desarrollemos algo que es interesante. Alguien tiene Proverbios 23:7, alguien tiene 1 Corintios 2:16 y alguien tiene Romanos 12:1 y 2. Son algunos de los versículos que nos hablan acerca de la mente. El famoso libro de Joyce Meyer, El campo de la batalla de la mente, es un libro interesante y el título del tema ya es interesante, el título del libro. Pero la mayor parte de nuestras batallas en la vida se luchan y se desarrollan acá, en nuestra mente. Cada vez que Dios tiene que llamar a alguien en la Biblia, por lo general, más allá del despliegue del poder de Dios, de su llamamiento, Dios tiene que batallar contra una mente que está frustrada y ya está acostumbrada a lo que hay. Vamos a encontrar un montón de personajes así en la Biblia. Desde Moisés, que después de haber sido un príncipe, ahora era un pobre pastor de ovejas que pastoreaba en los desiertos de Madián las ovejas que no eran propias, que era de su suegro. Cuando Dios le habla, no puede vencer lo que todavía hay en su mente. Yo ya no sirvo, esto no es para mí, no me puede pasar nada bueno en la vida. Y eso que estaba hablando con Dios. Llega un momento donde Dios, de una forma muy firme, le dice, no depende de vos, depende de mí. Es que yo no sé hablar. ¿Quién hizo la boca del ser humano? Del que habla, del que no habla. ¿Quién hizo los ojos? Pero Señor, me parece que te estás confundiendo quizás. Y vez tras vez el Señor tiene que ir sanando esa mentalidad de Moisés que lo hacía no creer aunque estuviera viendo al mismo Dios adelante de él. Dice el Proverbio 23:7. ¿Alguien lo tiene? Quizás va a aparecer en diferentes versiones, pero viene hablando de una persona que es tacaña, que es egoísta, que es envidiosa. Dice, si te invita a comer, realmente no te está invitando porque tiene ganas de invitarte. Y dice esta frase. Muy bien. Y sigue hablando de este proceso. Espero que no le pase a nadie de ir a una casa así. Pero el Proverbios 23:7, en la otra versión dice, como una persona piensa, así es como es. Es cosa interesante. Tal cual como piensa en su corazón, así es él. Eso dice el Proverbio 23:7. Y tiene que ver con que nuestra forma de pensar determina quiénes somos. Si yo siento que no sirvo para nada, me creo que no sirvo para nada, tengo una fortaleza mental y una forma de pensar que me hace decir, nada me va a salir bien, por más que crea en Dios y que ore, me dejo llevar por eso que rige mi mente. Qué importante que es la mente. Y por eso es interesante este principio maravilloso de 1 Corintios 2:16. Si quieren se los voy leyendo, pero si lo tienen a mano, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar? Y dice una frase maravillosa, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguno dirá, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo que voy a tener la mente de Cristo? Una vez que creemos en el Señor Jesús,
Hay cosas que ya tenemos adentro nuestro por creer en Dios y porque el Espíritu de Dios trabaja dentro nuestro, y el Espíritu de Dios va gestando en nuestra mente una forma de pensar diferente, va cambiando nuestra mentalidad hasta que pensemos como Jesús. Quizás alguno dirá, bueno, yo no tengo la mente de Cristo. Si viste hoy a alguien que tenía frío y un poquito de compasión te surcó en el corazón y en la mente y pensaste qué podría ser, el Espíritu de Dios está trabajando formando la mente de Cristo. Si hoy alguien te ofendió y en vez de pensar como pensabas antes, a ver qué le voy a decir para que le duela, para que pague o le voy a desear el mal, quizás lo primero que pensaste fue en perdonar. Eso es la mente de Cristo. El Espíritu de Dios va generando en nosotros un cambio de hábitos, de pensamientos, de actitudes que nos van haciendo parecer más a Cristo. Ahora, acá está el tema. Es nuestra la decisión si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios o si seguimos defendiendo nuestra forma de pensar que venimos trayendo desde que éramos pequeños. Ya vamos a leer algunos versículos más acerca de eso. Pero es interesante esto que vamos a leer. Las cosas que hemos vivido en el pasado pasan al inconsciente y ya no podemos recordarlo. Este proceso se llama olvido pasivo. Es normal, es indispensable, porque de otra forma sería horrible si tuviéramos presente todo lo sucedido durante toda la vida. No habría lugar en la mente para nuevas experiencias. Si tenés un celular y sacaste un montón de fotos y hoy te está pasando algo hermoso y querés sacar, pero ya no tenés más memoria, tenés que empezar a borrar cosas. Dios nos diseñó de una forma tan hermosa, tan creativa y tan maravillosa, de que dentro de nuestro cerebro hay algo que por ahí los psicólogos van a expresar mejor, pero que es el inconsciente. No es que somos un inconsciente porque no estamos usando la conciencia, es algo que acumulamos, hace de cuenta que es una tarjeta de memoria, y guardamos un montón de cosas que las sacamos a luz, están en la nube, las usamos cuando las tenemos que usar. Por ejemplo, si tenés que recordar, ¿te acordás cómo fue tu cumpleaños número 5? 5, a ver, y hay algunos que tienen memoria fotográfica y dicen, me acuerdo que la torta era de una calecita o era de los Power Rangers. Hay gente que se recuerda cosas así. ¿Qué tema si nosotros no podríamos olvidar nada y lo tendríamos todo tan presente? Hay un libro que escribió, una novela que escribió Jorge Luis Borges en 1944, que se llama Funes, el memorioso. Este hombre tenía un problema, tenía insomnio y no se podía olvidar de todo lo que le había pasado. Lo bueno, lo malo. No podía vivir el presente porque todo lo que le había pasado no se lo podía olvidar. Imagínense si nos iríamos a dormir y es como que todo arrancaría de nuevo. No nos olvidamos de nada de lo que vivimos ayer. Hay un montón de cosas que nos pasaron hoy que no son dignas de recordadas, que son parte de lo cotidiano. Bueno, eso se almacena en esa tarjeta de memoria, en este modo olvido activo. ¿Sí? Otra clase el olvido pasivo. Ahora vamos a la otra parte, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Pero hay otra clase de olvido llamado olvido activo. Otro era pasivo. Cuando nos sucede algo que nos duele demasiado, la mente lo reprime en el inconsciente y como consecuencia llegamos a pensar que le hemos olvidado. Sin embargo, eso continúa vivo en nosotros. Más tarde reprimimos otros sucesos y a estos agregamos otros. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Muy seguido las personas que tienen que seguir adelante van guardando cosas que le fueron pasando y que no solucionaron. Acá aparece, por ejemplo, el caso de hijos que son maltratados, son abusados. Y los chicos tienen que seguir viviendo, pero eso quedó ahí sin solucionar. A veces relaciones matrimoniales no sanas, que hay que seguir adelante por los chicos, hay que seguir adelante por lo que sea, por la salud, y eso queda ahí reprimido. Es como cuando se achica un archivo como para que no moleste. Es un archivo comprimido. Bueno, se reprime en el inconsciente. El tema es que eso no se solucionó. Parte de lo que dice la receta para el matrimonio en el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese dejar implica dejar cosas solucionadas. No dejar recuerdos o facturas vencidas
Hablo de rencores, cosas sin pedir perdón y sin perdonar que hayan quedado ahí. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que uno sigue adelante, pasa con los hijos que no pudieron nunca hablar con sus padres y quizás sus padres eran súper exigentes o intolerantes, en situaciones en que padres abusaron psicológicamente o físicamente de los hijos, y todo debía continuar como si fuera todo normal, esposos que se maltrataron e ignoraron por mucho tiempo, jefes que fueron intratables y desconsiderados y uno por cuidar del trabajo se la tuvo que bancar. Todo eso se reprime hasta que finalmente desde lo profundo de nuestro ser todo eso que está reprimido empieza a presionarnos y comienza a afectarnos en nuestros sentimientos y comportamientos. Alguno dirá, bueno, pero todo esto tiene alguna lógica espiritual. Por supuesto que sí. Uno va a encontrar un montón de personajes bíblicos que no pudieron solucionar su pasado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los hermanos de José? Todo estuvo en silencio por años, casi 20 años. Cuando José los maltrata sabiendo quiénes son o de alguna forma le da un trato no preferencial, ellos empiezan a hablar de algo que hacía tiempo que no hablaban. Pensar que cuando José nos rogaba nosotros no le prestamos atención. Esto nos está pasando, por eso quisimos. Hay otro caso en la Biblia. Elías es enviado a la casa de una mujer en una época de sequía de 3 años y medio en Israel, una mujer extranjera, fuera de los límites de Israel. La viuda vivía en Sarepta de Sidón. Y Elías pasa a ser un huésped. Y lo que termina pasando dentro de un tiempo es que el hijo de esta viuda muere. El reclamo de la viuda a Elías es, vos que sos varón de Dios, decime una cosa, vos viniste a casa para reprocharme todos mis pecados, por eso murió mi hijo. Hay un montón de cosas que uno tiene reprimida ahí. Y cuando pasa algo, por lo general, saltan esas cosas que uno no ha solucionado. Qué triste es vivir bajo la sombra de que todo lo que me está pasando es castigo de Dios. Que hay consecuencias, hay consecuencias. Que lo que uno siembra lo cosecha, lo cosecha. Pero uno no puede vivir toda la vida a la sombra de que Dios me está castigando por esto que yo no solucioné. Pero es un tema, esas cosas reprimidas a veces no solamente limitan nuestra relación con Dios y hace que cualquier cosa mala que nos pase nos remonte a que fue culpa de aquello que vivimos, sino que también afecta nuestro carácter, limita el poder del Espíritu de Dios, no nos deja descubrir la voluntad de Dios y una de las cosas que hace es que terminamos teniendo relaciones con los que tenemos cercanos enfermizas y no sanas. Porque eso no nos deja tener libertad, ni para acercarnos a Dios ni para tratar a los demás. Dice el Proverbio 16:7. Cuando los caminos de una persona son agradables a Dios, hasta sus enemigos se vuelven en paz con él. Está hablando de alguien que tiene una salud con Dios en su relación y lo transmite a esa salud hasta con sus enemigos. Es algo interesante. Es alguien que ha logrado sacar una de las frases que aparece muchas veces en la Biblia, que es contienda. ¿Qué es la contienda? La contienda no es necesariamente estar peleado con otro. Es tener guardado en los archivos de nuestro inconsciente un montón de cosas sin solucionar. Y cuando todo eso está así, las palabras de Isaías 61 son tan claves que nos hacen decir, Señor vino a dar libertad a los oprimidos. Porque esas cosas terminan oprimiendo a nuestro interior. Y a veces uno termina diciendo, ¿por qué me siento mal? No sé por qué, pero me siento mal. Y uno quizás está viviendo su mejor momento y está triste igual. Qué cosa interesante. Seguimos viendo algo más. Dice, esto comienza a afectar nuestros sentimientos y comportamientos. Es un buen momento para ver si eso nos está pasando. La solución, esto es lo más interesante, es entregar estos dolores al Señor y echar nuestra ansiedad sobre Él. Es lo que dice 1 Pedro 5:7, experimentando de que Él tiene cuidado de nosotros. Entendiendo que no hay psicología, y no es que esto está en contra, ni métodos en este mundo que puedan borrar los problemas. Solamente Cristo puede borrarlos. Es interesante lo que vamos a leer ahora. Esto no quiere decir
que Él nos hace olvidar lo sucedido. Dios no lava cerebros. En todo caso, Dios transforma nuestra forma de pensar. Es por eso que cuando algo está solucionado, hay algunos que piensan, bueno, listo, no me olvido más, me olvidé de esas cosas que pasaron, pero lo sucedido uno siempre lo va a recordar. Ocurre de la misma manera que nos afectan las lesiones de carácter físico. Mi abuela la habían operado, yo no había nacido, de tiroides. Yo ya tenía 9, 10 años, ellas la habían operado hace 40 años atrás. Cada vez que había un cambio de tiempo ella me decía, está por descomponer. ¿Por qué? Porque no había celular para consultar el estado del tiempo, pero las heridas, aunque estén curadas, cicatrizadas, se advierten de ciertas cosas. Cuando alguien vivió alguna situación traumática y fue sanado, cicatrices pueden haber quedado. Y cuando uno se está enfrentando a algo similar, sabe, como mecanismo de defensa de parte de Dios, cómo decir, en esta no me meto, de esto me alejo, no quiero ser parte de algo que ya viví. Ahora, es algo interesante, Dios no borra esas cosas, pero sí uno las puede ver de una forma diferente. El Salmo 84 dice, dichoso aquel que tiene en Dios sus fuerzas y que guarda en su corazón los caminos de Dios. Y habla de esto, puede atravesar el valle de lágrimas. ¿Qué es un valle de lágrimas? Una situación donde uno estuvo llorando mucho y que duró mucho tiempo. Puede atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en una fuente. La fuente en la Biblia es sinónimo de bendición, de vida, de restauración. Quiere decir que cuando Dios sana esas cosas que nos han pasado porque nosotros se lo permitimos, uno puede recordar eso, ya no con el dolor de aquello que no cicatricé, sino con la gracia de Dios que ya sanó lo que pasó. Por eso es interesante que la gracia de Dios sane nuestros corazones. Seguimos leyendo, dice, cuando las heridas no están sanas, las cubrimos con vendas, las cuidamos y estamos pendientes de ellas porque duelen, pero cuando cicatrizan, la herida está sana. La cicatriz permanece. Podemos recordar lo que pasó, pero ya no tenemos ningún dolor. Eso exactamente es lo que ocurre con nuestras heridas del alma cuando sanan. Podemos hablar de ellas sin tener que ocultarlas. No hace falta hablar de ellas a cada rato, porque a veces cuando algo no está sano uno lo saca a cada ratito. Pero sí uno puede hablar con la libertad de que la gracia de Dios ya pasó y eso está solucionado. Tema terminado. Tema restaurado por el poder de Dios. Me gustaría que leamos ese pasaje, no sé si lo había dicho, Romanos 12, 1 y 2. Hay otro pasaje que te invito a que lo leas en casa, que habla también sobre cómo Dios va transformando nuestra forma de pensar. Efesios 4 habla mucho de esto. Efesios 4, del 17 al 24, habla de que antes nosotros vivíamos sin tener a Cristo con una mente envanecida. Pensábamos en cosas superficiales que no tenían sentido. Pero nos perdíamos y todo lo que Dios nos regalaba era algo ajeno, era algo que no era propio. Lo que termina diciendo el apóstol Pablo es, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es eso de espíritu de nuestra mente? La palabra espíritu se puede traducir como idea principal, como esos principios que rigen nuestra forma de pensar. Quiere decir que el Espíritu de Dios, cuando nosotros se los permitimos, puede renovar nuestros pensamientos para que lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz no sea algo ajeno, sino que sea algo propio. La obra de Cristo llevó nuestros dolores y sanó nuestras enfermedades. Por eso dice Colosenses capítulo 2, todo lo que nos condenaba, todas esas cosas que estaban acusándonos, fueron clavadas en la cruz y perdonadas cuando Jesús dio la vida por nosotros. Eso pasó, pero hasta que uno no se expone a la luz de la gracia de Dios y le dice, Señor, esto me sigue doliendo, Dios no lo puede sanar. Porque Dios es poderoso, pero a la vez es caballero. Él espera que nosotros le demos la oportunidad de trabajar en nosotros. Por eso Dios da gracia cuando hay humildad. Esto es algo interesante. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a liberar a los cautivos.
incluyendo la cautividad que generan nuestros propios complejos. En el Salmo 147.3, lo habíamos leído la semana pasada, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no nos reprocha cuando tenemos heridas, Él nos sana. La parábola del buen samaritano tiene mucho que ver con el tratamiento que el Señor hace con nuestras heridas. El Señor nos recoge. Este muchacho estaba inconsciente, así que el que lo ayudó, lo levantó. Con el vino, usándolo como alcohol, lo que hizo tipo Pervinox, limpió las heridas. Con aceite las suavizó y con las vendas ayudó a que esto cicatrice. Y después se quedó cuidándolo toda la noche y pagó todos los gastos hasta que él estuviera restaurado. Si bien es cierto que esto nos habla de cómo tratar a nuestro prójimo, es una buena muestra de cómo el Señor cumple lo que dice el Salmo 23. El Señor es el que conforta mi alma. Confortar significa hacer sentir eso que antes era incómodo, hacerme sentir sano. Y no solamente sentir, sino tenerlo. Dijo el amigo Rubén el domingo, aunque no estuve, que una piedra en el ojo no te deja ver, que una piedra en el zapato, pero una piedra en el corazón. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 11 cuando tenía que resucitar a Lázaro? Corran la piedra. A la piedra la tenían que correr los familiares. Jesús hizo el milagro de la resurrección. Alguno había dicho, bueno, con el poder de resucitar un muerto podía haber tirado la piedra. No. Había algo que tenían que hacer ellos. El poder de la vida que genera el espíritu de vida lo genera si nosotros le damos lugar. A veces es una oración de quebrantamiento, a veces es una entrega sencilla. Simplemente antes de que sigamos con algo que es interesante, y vamos a ver en los últimos minutos, hay tantos versículos que hablan sobre que el Señor sana nuestros recuerdos. El Salmo 77:10 dice, yo me voy a acordar de las cosas que Dios hizo conmigo. Esa va a ser la receta, la medicina para sanar mi alma. El Señor sana los recuerdos. El Salmo Isaías 26:3 habla de que Dios da una paz completa al que insiste en pensar en Él. Una de las cosas que logró Jesús en la cruz es que nos regaló la autoridad que habíamos perdido por el pecado. Antes pensábamos lo que nuestros pensamientos nos llevaban. Ahora, Filipenses 4:9 dice que uno puede tener la autoridad para elegir qué pensar. En lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que merece alabanza, lo que es digno. En eso podemos elegir pensar. Qué interesante. Esas cosas reprimidas a veces vuelven a adueñarse de nuestra mente. Ahora, cuando el Señor sanó, cuando el Señor restauró, porque le dimos la oportunidad, lo que termina pasando es que recupero la autoridad que me regaló el Señor para elegir qué pensar y pensar en lo bueno. Hay un par de versículos de Proverbios que habla con esto y no los quería dejar pasar por alto. El Proverbio 12:25 dice que la congoja, la palabra congoja es una palabra muy antigua, pero significa una tristeza, una angustia que supera lo que uno puede disimular. La congoja es algo como que te oprime y te hunde. La congoja en el corazón del hombre, dice el Proverbio 12:25, lo abate. Estar abatido significa estar derrotado. Pero la buena palabra lo alegra. Y dice el Proverbio 17:22 que cuando el corazón está alegre es el mejor remedio. El Señor puede alegrar nuestro corazón. Ahora, cuando el espíritu está triste, hasta físicamente lo sentimos. Antes de que sigamos en una partecita interesante, en la parte final que vamos a ver en esta noche, quizás podemos cerrar nuestros ojos. La pregunta es, quizás en esto que estábamos hablando, nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que todavía oprimen nuestro corazón, nos angustian, nos abaten, recuerdos que nos atormentan del pasado. Quiero decirte que evangelio significa buenas noticias. Y esas buenas noticias tienen que ver con que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente. Lo que Él enterró en la tumba era necesario para que ya
esas cosas que ni nosotros nos podemos perdonar. A través de la sangre de la cruz, hasta nuestra conciencia, hasta esas cosas que ni somos conscientes pero que están ahí reprimidas, hasta la sangre de Jesús puede limpiar y sanar esas heridas. Jesús es nuestro sanador. Así le dijo Dios a Moisés para que se lo diga al pueblo de Israel en el desierto: el Señor es tu sanador. Si en esta noche necesitas exponerle personalmente al Señor alguna herida que todavía está abierta, alguna secuela de cosas que uno ha vivido y siguió adelante pero quedaron sin solucionar, estamos en la presencia del Señor. El Señor restaura todas las cosas. Señor, qué complejos que somos. A veces nos cuesta tanto recordar tu fidelidad, tus promesas, tu palabra, las respuestas bondadosas a nuestras oraciones que has tenido. Señor, si has hecho lo más grande por nosotros, que es librarnos de toda condenación, sacarnos del reino de las tinieblas y hacernos parte de tu reino, si nos has dado la dignidad de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y nos das el poder para pensar con Cristo. Señor, si hay cosas que están frenando el que tu Espíritu Santo modifique nuestra forma de pensar y en consecuencia nuestra forma de vivir, de entender y de practicar la fe, nos exponemos a tu presencia en esta noche y a tu palabra que es sanadora, que es la medicina. Como dice el Salmo 107, envías tus palabras y los sanas. Señor, sana nuestro corazón con el efecto poderoso de tu palabra. Creemos que eres poderoso. Creemos que como alguna vez nos salvaste cuando pedimos perdón por nuestros pecados, hoy tienes el mismo poder para sanar nuestras heridas. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay algo más que bloquea cuando la mente está bloqueada por esas cosas reprimidas. Romanos 12, 1 y 2 dice: les ruego por la misericordia de Dios que todos los días se presenten como si ustedes fueran un sacrificio, pero que están vivos. Preséntense limpios, sin nada que esconder, en santidad a Dios, que es nuestra forma de adorar. Y no tomen la forma de pensar de este mundo, de este siglo, de esta época. En vez de eso, para descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tienen que transformar su forma de entender. ¿Qué sería que en estos tiempos de tanta confusión Dios ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender su voluntad? Continuamos en esta noche. Necesidades humanas básicas, vamos a verla en los últimos 15 minutos. Hay necesidades básicas en cada ser humano que tienen que ser satisfechas durante la niñez. Está comprobado que en los primeros años de vida uno recibe no solamente toda la nutrición que necesita para que se desarrolle todo su organismo, y en especial nuestra parte intelectual, sino que también todo lo afectivo y lo emocional cumplen un papel importantísimo. Si nosotros estamos vivos, es porque alguien nos cuidó, bien o mal, pero acá estamos. Quizás alguno tenga algún recuerdo triste, algún recuerdo bueno. Lo cierto es que la gracia de Dios hizo que lleguemos hasta donde estamos. Si eso no sucede, uno puede tener dificultades cuando es adulto. ¿Cuáles son esas necesidades que todo niño necesita para desarrollarse? Bueno, todo niño necesita comer, necesita respirar, necesita agua, necesita abrigo. Esas son las cosas básicas y materiales. Ahora, hay otras cosas que son espirituales y son las más importantes. ¿Qué pasa si un chiquito no recibe amor? Bueno, por lo general, si un chiquito no fue amado como tendría que ser amado, porque a lo mejor se crió solo o por terceros, o sin querer queriendo, con papá y mamá cerca pero lejos, y no fue amado,
una de las cosas que va a pasar es que cuando sea grande, lo que aprendió sobre el amor fue eso. Y no importa la universidad, el estudio que tenga, si no fue amado de chiquito, a no ser que intervenga el poder del Espíritu de Dios, es prácticamente imposible de que alguien aprenda a amar como tiene que amar. Es algo interesante, Dios es amor. Cuando Él nos creó, no nos hizo como si fuéramos piezas que se hacen en una fábrica así en serie. Nos hizo único y irrepetible. Cada uno tiene una única huella digital. Cada uno tiene un único ADN. Dios nos hizo y nos diseñó con amor. Nos hizo nacer por amor. Si estamos vivos es porque alguien nos amó. Pero lo más interesante de esto es que nuestra razón de ser, para lo que existimos, es para responder a ese amor. Fuimos hechos por un Dios que ama. Fuimos hechos para amar a ese Dios, por eso lo principal de nuestra vida es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Y después nuestra vida de relaciones, porque Dios no nos hizo para estar aislados. Nuestra vida depende de amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno creció con esta carencia? Por lo general le va a costar mucho amar a Dios. Le va a costar mucho creer que hay un Dios que es amor. Y le va a costar muchísimo poder formar una familia y tener relaciones de amistad como debe ser, con amor. ¿Por qué? Y porque así como en toda la etapa de crecimiento uno necesitó de los nutrientes, no hay nutriente más básico para el ser humano que el amor. Una de las frases que aparecen en la Biblia, en Isaías 49:15, es: ¿se puede olvidar una mujer del fruto de su vientre? Hasta Dios diseñó a la mujer, justo lo que estamos discutiendo en esta época del país, pero Dios diseñó a la mujer para que genéticamente tenga afecto natural por su bebé. Es algo natural. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo es que en los últimos tiempos la gente va a perder hasta el afecto natural. Algo que te brota, que nadie te tiene que decir, che, amalo, che, cuidalo. Es algo que brota naturalmente. ¿Quién le va a decir a una perrita que le dé de comer a sus cachorros? Hay una escuela para perros. Lo hacen naturalmente. El ser humano fue diseñado por Dios y dice Isaías 49:15, ¿se puede olvidar una mamá del fruto de su vientre? Y Dios dice, bueno, aunque ella se olvide, yo no me voy a olvidar de vos. Dios es capaz de sanar esa carencia si no la recibimos cuando éramos chiquitos. Tan grande la puede sanar que dice 5:5 de Romanos que el amor de Cristo, no una muestra gratis o algo diluido, el mismo amor de Cristo que lo llevó a la cruz, Él lo derramó en nuestro propio corazón por su Espíritu Santo. Si acaso en nuestra infancia no se llenó el vaso y la copa del amor en nuestro corazón porque no hemos sido tratados como merecíamos o como lo necesitábamos, Dios es capaz de restaurar lo que pasó. Es por eso que vas a conocer a gente que quizás se crió sola, huérfana, en la calle, y sin embargo tiene una capacidad para amar única, irrepetible y maravillosa, porque Dios es capaz de sanar al corazón que fue criado sin esta necesidad básica. Hay otra necesidad básica que también tenemos los seres humanos, y está relacionada. Tenemos la necesidad del perdón. Es triste que a veces como padres, y tiene que ver con algo que vamos a ver si Dios lo permite el miércoles que viene, nuestras frustraciones se las queremos imponer a nuestros hijos. Entonces yo no llegué a jugar en la selección de fútbol y quiero que mi chiquito vaya a entrenar desde bebé, porque él tiene que ser el mejor. Y cierra un gol, le voy a gritar de todo, porque quiero que él sea lo que yo no fui. Y él no es lo que yo no fui. Él es único, repetible, proyecto, diseño divino de Dios. Muchas veces, como chicos, hemos sido criados en una forma tan exigente como era antes, de nada de gratitud y de todo exigencia. Y dale, y dale, y dale, y dale, y si no haces esto es porque lo otro. Y no había chance para perdón. Hay una frase tan hermosa que dice Malaquías 3:17, dice: y en aquel tiempo yo voy a tratar a los que me sirven como aquel hijo que trabaja para su padre. Saben,
teóricamente al hijo que trabaja para su padre no lo va a echar nunca, porque no es empleado, es heredero. Eso es lo que quiere, hay excepciones y hay excepciones. Lo que quiere decir el Señor en esto es, te podés equivocar tranquilo, yo te voy a perdonar. A ver, no es licencia para equivocarse. Es gracia de Dios para decir, no estés en puntita de pie para no hacer ruido, no ensuciar. Podés ser libre, que aún si te equivocás y te caes, 7 veces cae el justo y yo lo vuelvo a levantar. Qué maravilloso es que aunque hemos sido criados a veces sin perdón, el perdón de Dios es tan amplio que hace que nosotros podamos perdonar a otros, aun aquel que no se lo merece. Dice Isaías 43:25, que Dios, por su gran amor, porque Él es así, Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de Él mismo y no se acuerda más de nuestros pecados. Salmo 130 dice, ¡ay Señor! Si miraras a nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en pie? Pero en ti hay perdón. Y eso hace que nosotros querramos con gratitud servirte. Cuando uno fue criado sin misericordia, sin amor y aparte nunca se le perdonó, no se le enseñó a perdonar, va a experimentar muchísimas limitaciones a la hora de tratar a los demás. Porque en un matrimonio hay que perdonarse todos los días, porque a los hijos hay que perdonarlos todos los días, porque a los padres a veces hay que perdonarlos, porque a los compañeros de trabajo hay que perdonarlos, porque a los hermanos de la iglesia que no son perfectos hay que perdonarlos. Y si uno, por tener cositas que no ha podido recibir como parte de la crianza y de los nutrientes espirituales que deberíamos haber recibido en casa, uno no aprendió a perdonar, ¿cómo se nos dificulta perdonar al que nos ofende? Así todo, ese amor del Señor no solamente nos perdona, sino que nos capacita para perdonar. Vamos a 2 más y ya terminamos. Una de las necesidades básicas, espirituales y afectivas que todo niño necesita es la protección. En la sociedad de los hijos huérfanos que escribió Sergio Sinay, es un libro de hace unos años atrás, él cuenta cómo en la antigüedad había huérfanos porque había guerras, porque había pestes. Entonces quedaban a veces un montón de chicos huérfanos. Pero habla de otra clase de orfandad, la de nuestros días. Huérfanos que tienen todo lo que quieren, pero no tienen a sus padres. Habla de una especie de desnutrición de gente que tiene para comprar todo el delivery que quiera, pero no tiene alguien que le cocine lo que necesita. Y encima que se lo sirva con amor. Habla de chicos que están cargados de actividades que ni siquiera les dejan vivir con libertad su infancia, porque tienen tantas responsabilidades como si fueran un adulto. Y habla de varias cosas y de lo que genera eso. Y una de las cosas que genera es el no sentirse protegidos. ¿Cuántos salmos hablan de la protección del Señor? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jeremías 20:11 dice, pero el Señor está conmigo como un poderoso gigante. El Salmo 3 dice, pero el Señor está conmigo como un escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza, me da dignidad. Aun si hemos sido criados como salvajes, en el sentido de que no nos protegieron como nos tendrían que haber protegido, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, a veces no porque lo quisieron hacer a propósito, sino por la exigencia del trabajo que tenían nuestros padres, y a veces la pasamos en soledad. Qué bueno es saber de que Dios es capaz también de suplir con esta nueva vida que nos da en Cristo esa protección que no tuvimos. Porque ¿saben quién sabe mejor proteger? El que alguna vez fue protegido y cuidado. ¿Quién es el que mejor sabe abrazar a aquel que algún día en su dolor fue abrazado? Por eso cuando como iglesia nos llamamos al refugio, porque entendemos que Dios es nuestro refugio, como dice el Salmo 18, te amo Señor, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador, Dios mío, eres mi fortaleza, eres mi alto refugio. Señor, te invoco y me librás de todos mis enemigos. Qué bueno es saber de que
Aun cuando en los primeros años de vida nos sentimos desprotegidos, Dios es capaz de sanar nuestro pasado y darnos seguridad en el presente. Todas estas cosas tienen que ver con amor. El amor perdona, el amor protege, y vamos a la última. Ya terminamos. Elogio. Saben que una de las palabras que utiliza la Biblia, utiliza 6 o 7 palabras para hablar de alabanza y de adoración. Una de las palabras es elogio. Y en sí es eulogio. Y tenía un amigo que se llamaba Luis Eulogio. Nunca quiso dar a conocer su nombre, que era tan lindo, pero no quedaba bien para el momento. ¿Qué es esto de eulogio o elogio? Tiene que ver con acariciar el alma de los que tenemos que cuidar con palabras. Dice el Proverbio 16, 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dice tantas veces el libro de Proverbios que la palabra a su tiempo, qué buena que es. Que mejor que el mejor de los perfumes es cuando alguien te da una palabra en el momento justo, de la forma correcta, es como que te devuelve las ganas de vivir. Todos necesitamos elogio. Yo debo agradecer a mis padres, pero en especial a mi mamá. Mi mamá, somos 3 varones, nos llevamos casi 3 años, 4 el más grande, después 3 y después yo. Y hasta el día de hoy mi mamá no deja de decirnos cosas lindas. Siempre nos ha dicho cosas lindas. A veces con mucha fe, porque no se veían, pero todos los días nos decía que nos quería y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Qué seguridad que le da a una persona que no tiene que salir a defender adelante de nadie el título de que es valioso, porque ya sabe que lo es. Cuando un bebé nace, no sabe ni quién es, no sabe ni cómo se llama, responde a lo que los padres les van diciendo. A medida que va captando y reconociendo el timbre de voz de papá y de mamá, aún desde el 4º mes en la pancita, y cuando nace y va reconociendo ciertas palabras y se ríe, como recién escuchábamos a Tommy, Guadonita, qué maravilloso es cuando desde que todavía no sabes el significado de la palabra ya te hacen sentir valioso y querido. Porque todos nosotros, por ser creación de Dios, tenemos un valor específico que nadie puede borrar. Porque todos nosotros, por ser diseñados con un plan divino de Dios, tenemos un valor que nadie puede cambiar. Porque todos nosotros, por ser comprados por la sangre de Jesús en la cruz, tenemos un precio que no fue comprado ni con oro ni con plata, sino con eso tan precioso como la vida de Jesús. Quizás no hemos sido tratados con elogios, con palabras dulces, con palabras que nos alentaron. Termino con esto, y ya sí. Hace un tiempito atrás hablaba con un amigo que por su trabajo tiene un avión, ¿sí? Es un avión chiquito, pero avión al fin. Entonces no sé por qué charlábamos y él me decía, estábamos charlando de cualquier otra cosa y él me dijo, tu viejo a vos te dio velocidad y altura. Digo, me está haciendo una fórmula que no recuerdo de la escuela. Y entonces me empezó a explicar, dice, ¿sabes qué es lo más importante para que un avión despegue? Es la velocidad y que vaya tomando altura. ¿Sabes cuál es el momento más peligroso? Menos mal que no está el Avero. ¿Sabes cuál es el momento más peligroso de un avión? No es cuando está en el aire ni cuando aterriza. Es el despegue. Porque si no tiene la velocidad necesaria y no empieza a levantar altura, es el momento más peligroso, se va a estrellar. Es lo que pasó hace poquito en Cuba. Ahora, ¿qué es esto de velocidad y altura? Cuando el Salmo 127 y 128 habla de la familia, da esta idea de que los hijos que uno tiene en la juventud son como las flechas en la mochila de un cazador, de un guerrero valiente. Entonces, la idea es que este guerrero valiente saca la flecha, tensa su arco y le da velocidad y altura para que llegue a donde tiene que llegar. Qué bueno es que nosotros podemos hacer esto con los demás. Ahora, ¿qué pasa si no lo han hecho con nosotros? Sería una frustración, como la de tantas personas, pensar de que nunca vamos a llegar a lograr nada importante, nada valioso, nada alto, nada lejos. Pero a través de Jesús
El que está en Cristo es una nueva creación. Y esas cosas viejas pasaron, aún esas cosas que hicieron con la mejor intención y se han equivocado nuestros padres. Dichoso aquel que por nacer de nuevo y por creer en Jesús recibió esto que la Biblia llama el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos, es el que nos hace levantar vuelo y velocidad. Llegamos a esta parte el miércoles que viene, temazo, complejos de inferioridad, ¿sí? Y las reacciones que tenemos cuando esas cosas no han sido solucionadas, ¿sí? Vamos a tener una parte práctica, nada, la práctica es simplemente leerla, nada de eso. Pero cuántas cosas enferman nuestras relaciones por eso. Estamos en tiempo cumplido. Simplemente volvemos a recordar, Dios nos dio una mente maravillosa, una mente brillante, pero hay alguien que la quiere opacar. El enemigo es padre de mentira y a través de sus mentiras atrofia nuestra capacidad de ver con claridad a través de nuestra mente lo que Dios planeó para nosotros. Tenés la mente de Cristo. Está en vos el germen de la vida de Cristo, así que podés empezar a elegir pensar como el Espíritu de Dios te guía. Para eso tiene mucho que ver la palabra de Dios que nos ilumina, que nos instruye, que nos hace más parecido al Señor. Pero también es interesante ver que quizás haya que solucionar algunas cosas que estén reprimidas ahí. Y muchas de esas cosas que están reprimidas tienen que ver con que quizás faltó amor, faltó perdón, faltó protección. Quizás nos criamos más con miedos a lo que nos iba a pasar si hacíamos las cosas mal que con alguien que nos protegía y nos daba seguridad. Y quizás nos faltaron elogios, esas palabras que acarician el alma. Yo quiero que terminemos en esta noche con una oración más y volvemos a casa. Gracias por haber vuelto a invertir en esta noche tiempo en buscar a Dios. El alfarero, dice Jeremías 18, estaba haciendo con el barro en la rueda una vasija. Y mientras la hacía, lo que estaba haciendo perdió la forma, se echó a perder. Y mientras Jeremías observaba esto para que Dios le enseñara algo, el alfarero vuelve a tomar el barro, no se da por vencido, vuelve a amasar, vuelve a ponerlo en la rueda. Y hace una obra de arte totalmente diferente, llena de gloria y de hermosura. Eso es lo que Dios hace porque somos barro en sus manos. Dios es capaz de rehacer lo que quizás nuestras experiencias traumáticas y de la infancia no fueron buenas. Dios es capaz de con sus mismas manos rehacer en nosotros el diseño divino y reflejar a Cristo con nuestra vida. Señor, creemos en tu poder, creemos en tu creatividad, creemos en que tu gloria y tu hermosura se ve reflejada a través de nosotros. Señor, que no haya nada que nos impida reflejar tu gloria al mundo, mostrar a Jesús, porque se vea reflejado en nuestro carácter y en nuestra forma de pensar y de vivir. Sana esas cosas que hayan quedado lastimadas desde hace años y danos la salud que Cristo vino a darnos cuando dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Te lo pedimos de todo corazón. Danos paz para llegar a casa y contagiar esa paz a los que nos toque compartir. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Aquellos que quieren el librito tienen que charlar con el Fer.